Estimadas y estimados estudiantes, es un honor darles la bienvenida a nuestra clase 12 de la materia Investigación de Mercados, un espacio clave para fortalecer las competencias analíticas y comunicativas en el ambiente empresarial. El tema que nos convoca hoy es Principios y reglas de redacción en la investigación de mercados, redacción técnica y ética. El propósito de esta sesión es comprender que la redacción del informe final no es un ejercicio literario, sino una transferencia técnica de inteligencia orientada a la toma de decisiones estratégicas. Analizar los principios de claridad, precisión y ética profesional en la elaboración de informes de investigación de mercados. E identificar cómo la comunicación efectiva elimina barreras entre el analista y el tomador de decisiones, asegurando que cada hallazgo se traduzca en una ventaja competitiva real. El enfoque de trabajo: durante la clase revisaremos ejemplos de informes técnicos, discutiremos buenas prácticas de redacción y reflexionaremos sobre la responsabilidad ética del investigador debe comunicar en los resultados. La meta es que cada uno de ustedes pueda transformar datos en inteligencia estratégica para la organización. Sean ustedes bienvenidos. Bueno, vamos a comenzar con los principios fundamentales de la redacción técnica. Bueno, aquí vamos a abordar los pilares que garantizan la credibilidad y utilidad de los informes técnicos en investigación de mercados. La redacción no es un ejercicio literario, sino un proceso de comunicación estratégica que traduce hallazgos en información clara y accionable para la toma de decisiones. La objetividad y neutralidad. Separar hechos de opiniones es esencial para evitar sesgos. Por ejemplo, en lugar de escribir los resultados fueron desastrosos, se debe presentar el dato: las ventas disminuyeron un 23% respecto al trimestre anterior. Malhotra y Birx enfatizan que la objetividad es la base para que los informes de investigación de mercados sean confiables y respetados por los directivos. Precisión y especificidad. La ambigüedad debilita la utilidad del informe. Por ejemplo, sustituir muchos clientes satisfechos por el 74% de los clientes calificó al servicio como más de 8 puntos en una escala de 10, pueden señalar que la precisión de los datos es indispensable para generar proyecciones financieras y estratégicas del mercado realistas. Y tenemos también la concisión y economía del lenguaje. El tiempo de los tomadores de decisiones es limitado. Cada párrafo debe aportar valor y especificidad de cada uno de los elementos tratados. Un informe ejecutivo debe resumir hallazgos clave en una página, destacando datos, interpretaciones y referencias sin redundancias. Kotler y Keller subrayan que la comunicación empresarial efectiva requiere síntesis y claridad, evitando sobrecargar al lector con información irrelevante. Los tres principios, objetividad, precisión y concisión, son la base ética y técnica de la redacción de investigación de mercados. Aplicarlos asegura que los informes sean confiables, basados en hechos, útiles, con datos específicos, y accesibles, claros y directos para la acción. En definitiva, un informe bien redactado no solo comunica resultados, sino que se convierte en una herramienta estratégica para nuestra organización. Bueno, los estilos de redacción, el ejecutivo versus con el académico. Bueno, aquí se comparan dos estilos de redacción que son fundamentales en la investigación de mercados: el académico y el ejecutivo. Ambos tienen propósitos distintos, pero en la práctica profesional es necesario integrarlos o fusionarlos para poder lograr informes rigurosos y al mismo tiempo útiles para la toma de decisiones. En el enfoque académico se centra en un proceso y la metodología va detallando como si estuvieran los datos. En el enfoque ejecutivo se prioriza el hallazgo y la solución, lo que interesa directamente al tomador de decisiones. Y la recomendación, pues, va a enfatizar la solución, pero respaldarla con un proceso metodológico bien sustentado. Bueno, Malhotra y Birx señala que un informe de investigación de mercados debe ser metodológicamente sólido, pero también orientado en la acción empresarial. Bueno, si hablamos de un lenguaje, el lenguaje académico debe ser bastante técnico, denso y especializado, con terminología propia de disciplina. Un lenguaje ejecutivo
Debe ser claro, directo y enfocado en indicadores clave KPI. La recomendación es incluir un glosario para términos técnicos y mantener un texto accesible. Bueno, la comunicación efectiva en marketing requiere traducir conceptos técnicos en mensajes comprensibles para la dirección. La estructura. El enfoque académico es lineal y exhaustiva, siguiendo un orden lógico y detallado. La estructura ejecutiva es una pirámide invertida presentando lo más importante primero. Y la recomendación es que se inicie con un resumen ejecutivo y dejar los detalles del cuerpo del informe al final. Se recomienda que los informes de investigación incluyan un resumen ejecutivo que sintetice hallazgos y recomendaciones. En la característica del propósito, en el estilo académico, se debe generar un conocimiento teórico y aportar la disciplina. El propósito en el ejecutivo es apoyar la toma de decisiones de negocio y la recomendación para el informe es convertir el dato de una ventaja competitiva, articulando la teoría y la práctica, subrayando que la investigación de mercado debe ser útil para la estrategia empresarial, no solo para la academia. Bueno, un directivo en formación debe oscilar entre ambos estilos. El académico asegura un rigor y credibilidad, el ejecutivo garantiza claridad y aplicabilidad, y la fusión de ambos producen informes rigurosos pero digeribles, técnicos pero accionables que fortalecen la toma de decisiones estratégicas. ¿Cuáles son las reglas de presentación y estructura lingüística? Eh, pues vamos a ver cómo las normas operativas de redacción técnica que garantizan la claridad, la fluidez y la credibilidad de un informe en investigación de mercados. Más allá de los principios generales, aquí se detallan reglas concretas que orientan cómo construir frases, párrafos y estructuras visuales para que el documento sea comprensible y confiable. Comenzaremos con la voz pasiva e impersonal. Se recomienda evitar la primera persona. Por ejemplo, yo encontré, nosotros creemos, y optar por formas impersonales. Se determinó, los datos sugieren. Por ejemplo, en lugar de encontrarnos que el 40% de los clientes prefieren la marca A, se redacta, se determinó que el 40% de los clientes prefieren la marca A. La voz impersonal refuerza la percepción de neutralidad y rigor científico en los informes de investigación aplicada. Bueno, si hablamos ahora de jerarquía visual y escaneo, los informes modernos deben ser diseñados para que el lector pueda localizar información clave rápidamente. El uso de títulos, subtítulos y negritas y listas no es solo estética, sino una regla de usabilidad. Por ejemplo, un informe de 50 páginas debe permitir que un directivo encuentre en segundos los resultados de satisfacción del cliente. La presentación visual clara es esencial para que los hallazgos sean útiles en la forma y toma de decisiones. Bueno, las las reglas técnicas de redacción, es la tabla que estamos viendo a continuación. La consistencia del tiempo, usando pasado para resultados, se encontró, y presente para las conclusiones, los datos sugieren. Unidad de párrafo, cada párrafo debe desarrollar una sola idea central. Los conectores lógicos son expresiones como por consiguiente, no obstante, en contraste, que van a guiar al lector en una lógica de argumento. Y por último, la evidencia gráfica. Eh, Toda tabla o figura debe ser citada y explicada en el texto, evitando gráficos aislados sin interpretación. Otra y Keller subrayan que la consistencia y el uso de conectores fortalecen la credibilidad del documento, mientras que Churchill y Iacobucci en 2010 insisten en que las tablas y figuras deben integrarse narrativamente para evitar interpretaciones erróneas. Bueno, entonces, la estructura lingüística y visual es tan importante como los datos mismos. Un informe técnico en investigación de mercados debe usar voz impersonal para reforzar neutralidad, diseñarse en jerarquía visual para que facilite el escaneo y respetar reglas de tiempo, unidad de párrafo, conectores y evidencia gráfica. En definitiva, estas reglas convierten un informe en un documento creíble,
claro, funcional y capaz de influir en la toma de decisiones estratégicas. Bueno, si hablamos ahora de la ética en la comunicación de hallazgos. Bueno, aquí se aborda un aspecto crucial en la investigación de mercados, la ética y la redacción y comunicación de resultados. La credibilidad institucional del investigador depende directamente de la integridad con la que se presentan los datos. Un informe no solo transmite la información, sino que también refleja la responsabilidad eh, profesional y el compromiso de la verdad. Primero que nada, tenemos la transparencia metodológica. Declarar las limitaciones del estudio fortalece la autoridad del informe. Por ejemplo, si la muestra fue menor a la planteada o se encontró en una región específica, debe explicitarse, ¿sí? Debe explicitarse el porqué. Creswell señala que la transparencia metodológica es indispensable para que los lectores comprendan el alcance de resultados. Bueno, viene también la cita rigurosa de fuentes. Todo dato externo debe estar debidamente referenciado bajo normas académicas APA u otras. Por ejemplo, estadística del INEGI, benchmarking de la competencia normativas sectoriales. Como una referencia, American Psycho Association establece que la cita rigurosa evita el plagio y asegura la transmisibilidad de la información. No omisión de hallazgos negativos. Los resultados desfavorables deben ocultarse. Por ejemplo, si un estudio revela baja satisfacción, el servicio debe comunicarse, puede en una oportunidad de mejora. Bueno, aquí se ven dos aspectos clave en la redacción y presentación de informes de investigación de mercados. La auditoría final de calidad y la adaptación multinivel de comunicación. Ambos elementos garantizan que los documentos no sea solo un elemento técnico, sino que tenga autoridad ejecutiva y sea útil para los distintos públicos dentro de la organización. La auditoría final del informe, antes de entregarse un informe a la dirección general o a los socios, debe pasar por una verificación rigurosa. Primero que nada, la claridad. Cualquier persona ajena al proyecto debe entender la función principal. La consistencia, que los números del resumen ejecutivo deben coincidir con los anexos. La accionabilidad, cada conclusión debe acompañarse de una recomendación de negocio. Y la neutralidad, el tono debe ser profesional, libre de juicios de valor. El formato, respetar márgenes, fuentes y jerarquía corporativa. O en el informe multinivel 3 audiencias, la investigación de mercados debe adaptarse a distintos niveles de decisión. Nivel C, directores, requieren un resumen ejecutivo visual con un énfasis en retorno de inversión y gestión de riesgo. Nivel gerencial, necesita análisis comparativos y variados vinculados con KPI sectoriales y metas por unidad de negocio. Y nivel técnico operativo, requieren anexos detallados, metodología, análisis multivariado para implementar mejoras en los procesos. Kotler y Keller destacan que la comunicación estratégica debe ajustarse al perfil del sector. Los directivos buscan visión global, mientras que los equipos técnicos requieren un detalle operativo. Estimadas y estimados estudiantes, hemos llegado al cierre de nuestra clase 12, en la que reflexionamos sobre la importancia de la redacción técnica y ética de la investigación de mercados, así como los principios, reglas y estilos que convierten un informe en una verdadera herramienta estratégica para la organización. Hoy confirmamos que un buen informe no solo transmite datos, sino que genera confianza, credibilidad y acción. La objetividad, la precisión y la conclusión y la ética en la comunicación de hallazgos son pilares que van a hacer la diferencia entre un documento técnico y un simple reporte. Las ideas claves que nos llevaremos es: la redacción técnica debe ser clara, neutral y accionable. La ética exige transparencia metodológica, citas rigurosas y la inclusión de hallazgos negativos. La presentación multinivel asegura que cada audiencia, directiva, gerencial y operativa reciba la información en el formato que necesita. Y la calidad del informe se valida con una auditoría final que garantice la consistencia y profesionalismo. Con eso cerramos nuestra sesión. Los invito a aplicar esos aprendizajes en sus proyectos profesionales, recordando que la investigación de mercados no termina en el análisis de datos. Su verdadero impacto está en cómo se comunica y transforma las decisiones estratégicas. Espero que se encuentren muy bien y nos vemos en la próxima sesión. Hasta luego, excelente día.